Bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. En el video de hoy quería hablar un poco acerca de bandas que han tenido un álbum debut sumamente exitoso. Quizás, no sé si es que tienen el álbum debut más exitoso de su carrera, o sea, digamos, quizás después han tenido otros discos que han alcanzado mayor reconocimiento. Sí, está bien. No es una lista de bandas que su primer disco haya sido el más exitoso, sino que han tenido un comienzo en su carrera allá arriba, digamos. Esto nace a raíz de que hoy estaba escuchando de nuevo un disco que me encanta, que es el primer disco de AC/DC. Y la otra vuelta estaba también, no sé, hace unos meses escuchando el primer disco de Van Halen. Y me pasó hoy de nuevo, como me había pasado con Van Halen, me pasó con AC/DC, decir, wow, esto es lo primero, este es el primer material que grabaron ellos y que lanzaron como un disco. Y ya es increíble, o sea, qué habilidad, es para sacarse el sombrero. Así que va de esta forma un pequeño homenaje, digamos, a esas bandas que han comenzado con el pie derecho, ¿no? Y después haremos quizás algún análisis con respecto a esto. Bueno, me anoté algunos, son los primeros que se me ocurrieron. Hay muchísimos más, por supuesto. Pero me anoté 6 y los voy a poner en orden cronológico. El primero es Led Zeppelin. Así se llama el primer disco de Led Zeppelin, o como también se lo conoce como Led Zeppelin 1, porque no tiene nombre en sí. Led Zeppelin, una banda inglesa. Este disco sale en el año 1969 y tiene, para mí todas las canciones están buenas, a mí me gusta mucho Led Zeppelin, pero bueno, Good Time, Bad Times y Dazed and Confused, que son temazos que vos decís, che, esto es lo primero que ellos estaban realizando, o sea, con esto arrancaron. Después la banda sigue y se pone, para mí incluso mucho mejor, pero cuando vos escuchás estos temas, además teniendo en cuenta la época en la que lo lanzan y demás, o sea, el año 1969, es increíble, es increíble. El segundo es también el álbum debut de Black Sabbath, que también se llama Black Sabbath, que es del año siguiente, de 1970. Black Sabbath también una banda inglesa, y entre los temas destacados de este disco está el mismísimo Black Sabbath, así se llama la canción, que le da nombre al disco, que es una canción que de alguna forma, y me arriesgo con lo que digo, pero no tanto, es la canción que le da nacimiento al heavy metal. O sea, wow, pará, no es poca cosa. No es poca cosa decir eso de una canción. O sea, casi una canción que es una de las impulsoras de un nuevo género que se va a ir desarrollando después y a partir de esto, de Black Sabbath, con Ozzy Osbourne liderando. Y después otra canción que a mí me gusta mucho y que también me llama la atención que sea de esa época donde la banda recién estaba conformándose, que es The Wizard. Para mí The Wizard es un temazo. Todos los temas de este disco para mí están buenísimos. Pero en particular ese es uno de mis favoritos, de Black Sabbath. Después, en tercer lugar, voy a nombrar High Voltage del año 1976, que es de la banda australiana AC/DC, que te decía antes, que lo estuve escuchando hoy de nuevo, que para mí todas las canciones me gustan, me gusta el disco, me gusta el sonido que tiene y esa cosa también medio más rockera, pero rockera en el sentido de que después siento que AC/DC fue yéndose más hacia el rock pesado, ¿no? Este disco también es pesado, por supuesto, pero lo siento por momentos un poquitito más rock. O sea, si yo le tengo que poner un género a este disco, yo le pondría género rock. Mientras que, por ejemplo, no sé, al álbum Back in Black yo lo titularía como lo describiría, quiero decir, o lo calificaría, o clasificaría, mejor dicho, como un disco de hard rock. Así son los comienzos de AC/DC, que no tienen desperdicio. Si no escuchaste el disco, te lo recomiendo. No sé si es de los más conocidos, tiene la canción TNT, que a mí me gusta mucho, y una de mis favoritas también de toda la carrera de AC/DC, que es It's a Long Way to the Top. Que bueno, nada.
iba a ser de esto, de este disco High Voltage, capaz hago en unos días, lo destaco en esta sección que tenemos en Música al Paso, que es discos para escuchar una y otra vez, donde repasamos discos que a nuestro criterio vale la pena escuchar con atención y con ganas. Así que bueno, el cuarto es Van Halen, también el disco debut de Van Halen del año 1978, otro que te nombraba antes, que un poco dio... sentó las bases para que yo haga este capítulo hoy, ¿no? Fue uno de esos precursores también, con temas como Running with the Devil, que es uno de mis favoritos de toda la discografía de Van Halen. O sea, es un tema que me encanta y lo encontrás ahí, en el primer disco. No después, cuando ellos van teniendo una trayectoria más desarrollada, que tienen a tal productor regroso y que grabaron en tremendos estudios. O sea, es cuando recién empezaban. O sea, en el año 1978, primer disco de ellos. Y otra canción es Ain't Talking About Love, que también es un temazo de esta banda que es oriunda de Estados Unidos y que, bueno, en este mismo disco, si mal no recuerdo, está Eruption, que es un tema que es el solo de guitarra de Eddie Van Halen, que es una locura. El tipo ahí también sentando las bases de lo que va a ser su estilo, que, bueno, él cambió la historia de la guitarra. No solo de la guitarra como instrumento, sino como interpretación y como imagen de guitarrista en una banda de hard rock o de heavy metal. Abrió el paso para que después vengan muchos otros atrás de él y él mismo continuó el camino, desarrollando nuevas facetas nuevas facetas dentro del mundo de la guitarra y de los guitarristas. Después voy a nombrar Kill 'Em All del año 1983 de la banda estadounidense Metallica, un disco muy conocido. Yo creo que no es la mejor obra de Metallica. Metallica fue teniendo muchas etapas, ¿no? Pero bueno, quizás no es mi disco favorito, pero sí tiene temazos como Seek and Destroy, que me encanta, que yo lo tocaba con una banda que tenía cuando era chico y la verdad que es un temazo, me encanta. Y Jump in the Fire, que es otro tema que a mí a nivel personal me gusta mucho, así que los destaco y estos son de su primer disco. Una banda que después, como decimos, se transformó en la monstruosidad de banda que es ahora, monstruosidad digo en el buen sentido, ¿no? En la marca que es Metallica, pero que ya desde el comienzo arrancaron allá arriba. O sea, ya los tipos, todos estos que estoy nombrando, ¿no? Y Metallica, por supuesto, a eso me refiero. Ya comenzaron diciendo, nosotros venimos a poner un pie acá y a cambiar la música, a cambiar la historia, a poner un antes y un después. Y vaya que lo lograron. Y el último que voy a nombrar por hoy, porque insisto, podría nombrarte 200 discos en este sentido, pero para no hacerlo tan extenso, porque creo que mi idea es poder plantear el tema y despertar un poco cuando lo estés escuchando, que a vos quizás te pase con alguna banda que dices, a ver, los primeros discos de la banda que más me gusta, a ver qué es lo que tienen ahí, o algún disco que a vos te gusta mucho y decís, mirá, resulta que es el primer disco. Bueno, eso, lo dejo ahí, lo tiro, también nos pueden dejar en los comentarios opiniones, álbumes que les gusten y demás, siguiendo esta línea, ¿no? Y el sexto entonces es Appetite for Destruction, de la banda norteamericana Guns N' Roses, un disco que creo que todos los amantes de la música conocemos porque tiene grandes clásicos, es del año 1987 y tiene dos de las canciones más conocidas, creo yo, de Guns N' Roses. Bueno, es discutible porque November Rain no es de este disco y también es muy conocida, Don't Cry tampoco, pero bueno. Tiene las canciones Welcome to the Jungle y Sweet Child O' Mine. Creo yo que son las dos canciones más conocidas de los Guns. Y qué decir, cómo suena este disco, cómo suenan esas canciones y cómo estas canciones, cómo se convirtieron en los tremendos éxitos que siguen siendo hasta el día de hoy, que siguen sonando en la radio, creo que todos los días, o sea, imagínate. Y se siguen usando para un montón de cosas. Hay todavía egresados que entran a su desfile con Sweet Child O' Mine y me parece buenísimo. O sea, imagínate, y todo eso, la banda siendo su primer disco, o sea, recién ahí saltando y empezando su carrera. Bueno,
ahora que ya hablé de estos discos, quería hacer una pequeña aclaración que la podría haber hecho al comienzo también. Quizás hubiese sido más apropiado, pero no importa. Que las bandas que nombré, porque tienen un primer disco muy, muy grosso, son bandas que también recién estaban empezando. Por eso dejo afuera, no sé, la banda Rainbow, que a mí me gusta mucho, de Ritchie Blackmore con Ronnie James Dio al comienzo. Pero bueno, Ronnie James Dio venía de la banda Elf, Ritchie Blackmore ya venía de Deep Purple. Entonces, a eso me refiero, como que sí, está bien. El primer álbum de Rainbow, que es Ritchie Blackmore Rainbow, para mí es un tremendo discazo, para mí es espectacular. Pero bueno, Ritchie Blackmore ya venía haciendo otras cosas. El primer álbum de Ronnie James Dio como solista. Bueno, Dio ya venía de Rainbow, de Elf, de haber grabado con Black Sabbath. Entonces, sí, es un primer álbum sumamente exitoso. De hecho, fue el más exitoso de su carrera, que es Holy Diver. Sí, pero bueno, él ya venía haciendo cosas. Acá yo estoy hablando de, por ejemplo, Black Sabbath cuando no los conocía nadie, cuando recién estaban arrancando y como también como Led Zeppelin, como Van Halen, como todos los que nombré, creo. Eh, que quizás sí hace un tiempo que ya venían tocando. ¿No? Obviamente no vas a grabar un disco a la semana de haber formado una banda, ¿no? Hay un desarrollo, quizás estuviste 1 año, 2 años, 3 años tocando, componiendo, dando shows en vivo y demás, hasta que grabaste tu primer disco. Pero, bueno, se entiende, creo, ¿no? Y otra aclaración es que, por ejemplo, ¿qué le veo de interesante a esto? Que a mí me parece increíble, o sea, escuchar cualquiera de estos que te dije, no sé, por ejemplo, Appetite for Destruction y que me digas, che, pero este es el primer disco de ellos, ¿eh? O sea, ellos arrancaron con esto. A mí me parece increíble, porque hay bandas, creo que dos de mis bandas favoritas en el mundo mundial son, entre otras, Pink Floyd y Supertramp. Y sin embargo me pasa con ellos que yo siento que las obras que más me gustan de ellos están de la mitad para adelante. De la mitad para adelante se ponen muy buenas. De los comienzos, capaz, pero no es el primer disco el que más me gusta, en ninguno de esos casos. Pink Floyd, eh, los primeros 2, 3 discos no son de los que más me gustan, sin lugar a dudas. Siento que Pink Floyd fue teniendo una maduración, sobre todo para la hora del estudio, porque ellos en vivo improvisaban muchísimo y lograban otra cosa en vivo. Pero ahora que estamos hablando de discos, no estamos hablando de banda en sí, ¿sí? Sino de discos de estudio. Yo siento que la mejor época de Pink Floyd es del tercer, cuarto disco en adelante y de ahí no pararon y no pararon. O sea, cada vez se pone mejor, parece. Y lo mismo Supertramp. Justo, el primer disco está bueno, a mí me gusta, pero lo comparás con otros que ellos tienen más adelante en su carrera y se queda corto el primer disco. ¿Por qué? Porque yo siento que la banda, Pink Floyd y Supertramp, tuvieron que ir madurándose. Tuvieron que ir encontrando su sonido, su identidad, su rumbo, etcétera, ¿no? Se entiende. Así que por eso las ganas de hacer este capítulo con estos discos y como te digo, se podrían agregar muchísimos más, porque verdaderamente es para sacarse el sombrero. Bueno, y como comentarios finales, yo creo que en esta época, o sea, nombré todos discos fines del 60, década del 70 y década del 80, ¿no? Era una época donde no había home studios y donde para entrar a grabar con tu banda tenías que ser grosso o poner mucha plata o que una discográfica te contrate y ponga mucha plata por vos apostando a que después ellos van a recuperar muchísima más de la que pusieron. Entonces, a un estudio no entraba cualquiera. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no lo digo para quitarles méritos a estos discos. Al contrario, de hecho estoy haciendo este video para darles mérito, porque también entraban muchos al estudio que hoy por hoy cayeron en el olvido, que no nos acordábamos o que quizás algunos lamentablemente cayeron en el olvido porque estaban muy buenos, pero otros que bueno, pasaron sin pena ni gloria. Entonces, sí creo que había eso, ¿no?
esto es una opinión personal y por supuesto podés no estar de acuerdo, pero mi forma de verlo es como, bueno, ahora tenemos la posibilidad de, yo en mi casa puedo grabar un disco si quiero con una computadora y, y así lo pueden hacer casi cualquier persona del mundo con los conocimientos básicos para hacerlo. Y antes no. Entonces, bueno, ahora pueden haber muchísimos, muchísimos más discos. De hecho, los hay, es un hecho, dando vuelta por ahí. Y antes no. Porque antes esto, para entrar a un estudio tenías que sonar bien. Tenías que ir y tocar. Y hacer las grabaciones en pocas tomas, porque vos grababas en cinta, no es como ahora que grabas digital y podés grabar infinitas veces que a la compu no le calienta. Porque vos haces una toma, no te gustó, la borrás y grabás de nuevo, así, todas las veces que quieras. Entonces, bueno, antes quizás había que tener otra preparación para entrar a grabar. Y por eso también quizás pasaban estas cosas. Por eso quizás encontrás una banda como Van Halen, que su primer disco ya está allá arriba, por decirte una. Porque, claro, seguramente tuvieron que haber ensayado un montón y haber tocado un montón y practicado un montón y haber laburado un montón desde la preproducción para que ya su primer disco suene así. Así que ahí va el homenaje, por así decirlo, a estos discos, a estos artistas que han logrado estas obras como álbumes debut, o sea, haciendo su primer disco, que la verdad a mí me encantan. Así que, bueno, podríamos hacer este video muchísimo más largo, me quedo con un montón de cosas para decir, pero pueden quedar para otros videitos. Nos vemos la próxima.